Lazos familiares. Mi infancia fue una época de alegría y diversión, en una casa que, aunque no era tan grande, estaba llena de risas y aventuras. Sophie y yo éramos inseparables. Explorábamos cada rincón de nuestra vivienda con valentía y curiosidad, sin importar la oscuridad. A menudo pasábamos las tardes jugando en el jardín, construyendo fortalezas de hojas y creando mundos imaginarios entre los árboles. Nuestros padres nos contaban historias de fantasmas y espíritus, pero para nosotros eran cuentos que nos emocionaban. A medida que crecimos, mi imaginación y amor por las bromas nunca disminuyó. Sophie siempre fue mi cómplice perfecta. Nos encantaba asustarnos, desde esconderse en los armarios hasta hacer ruidos extraños en la noche. Eran momentos de risas que nunca olvidaré. Sin embargo, a medida que Sophie y yo crecimos, el brillo en sus ojos se fue desvaneciendo lentamente. A los 20 años comenzó a luchar contra una fuerte depresión. Su sonrisa se volvió más rara cada día. Quería devolverle la felicidad que habíamos compartido en la infancia, así que decidí revivir nuestras viejas bromas para animarla. Una noche, mientras nuestros padres estaban fuera, decidí jugarle una broma a Sophie como en los viejos tiempos. Esperé a que se quedara dormida y me escondí en su habitación, preparado para hacerla reír con mi travesura. Cuando salí de mi escondite, en lugar de risas me encontré con su mirada llena de terror. La habitación se llenó de una oscuridad repentina y una figura aterradora se materializó entre las sombras. Únicamente la podíamos ver por el reflejo de la televisión. Mi corazón se detuvo y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Una presencia maligna parecía envolver el cuarto, como si el aire mismo estuviera cargado de malicia. Sophie temblaba de miedo y su respiración se volvió entrecortada mientras luchaba por encontrar una salida. Desesperado, intenté agarrar su mano para sacarla de la habitación, pero fue más rápida y salió. Un silencio llenó el cuarto, a lo que decidí voltear y en el reflejo pude reconocer la forma. Era la mía. Me observé, o lo que quedaba. Mi rostro estaba distorsionado y pálido. Mis ojos estaban vacíos y negros, sin vida. Recordé el accidente que había tenido, la sensación de caída libre antes de quedar dormido. Ahora estaba atrapado en un limbo entre la vida y la muerte, condenado a vagar por la casa que alguna vez llamé hogar. El susurro en la oscuridad, en la penumbra de mi morada, cuando la noche envuelve cada rincón en un manto de sombras y el silencio se convierte en mi único compañero, ocurre algo que desafía toda lógica. Estoy completamente solo, inmerso en la oscuridad de mi hogar, cuando empiezo a escucharlo. Es un sonido suave, apenas perceptible al principio, pero que se cuela en mi conciencia como una advertencia silenciosa. Un susurro espeluznante, como el eco de un aliento gélido en mi nuca o el roce de dedos invisibles sobre mi piel. Al principio, intento ignorarlo, atribuirlo a los caprichos del viento o a la casa que cruje bajo el peso de la noche, pero el sonido persiste, cada vez más inquietante. Entonces, cuando menos lo espero, cesa abruptamente. El silencio que sigue es más aterrador, más pesado que el plomo. En ese momento, una certeza helada se apodera de mí. Eso me ha encontrado. No importa cuánto me esconda, cuánto me refugie en la seguridad de mi hogar o de mi cuarto, ya no estoy a salvo. Puedo sentir su presencia acechando en las sombras, observándome desde los rincones más oscuros de la habitación. Eso está aquí, entre nosotros, esperando su oportunidad para revelarse. Y cuando dejo de escuchar ese sonido suave y espeluznante, sé que ya no hay escapatoria posible. Porque cuando estás completamente solo y dejas de escucharlo, sabes que eso te ha encontrado. Y entonces solo te queda esperar el inevitable encuentro con lo desconocido. El eco de la inocencia.
No hay nada más bonito que escuchar la risa de un bebé, esa inocencia, esa alegría pura que llena el corazón de cualquier persona con calidez y felicidad. Pero, ¿qué sucede cuando esa risa se escucha en medio de la noche? Son las 3 de la mañana y el silencio de la noche es interrumpido por una risa infantil que resuena en las paredes de mi casa. Al principio, trato de convencerme de que es solo mi imaginación, que mi mente está jugando trucos en la oscuridad de la noche. Pero la risa persiste, cada vez más fuerte, más inquietante. ¿De dónde viene esa risa? ¿Quién o qué está detrás de ella? Mis pensamientos se ven invadidos por imágenes de lo desconocido, de algo que se esconde en las sombras y se burla de mi miedo. ¿Acaso hay un bebé perdido en mi casa? Una presencia sobrenatural que busca atormentarme en las horas más oscuras de la noche. Recorro cada habitación, cada rincón de mi hogar en busca de respuestas, pero no encuentro nada más que el eco inquietante de esa risa que me persigue. Mi corazón late con fuerza en mi pecho, mi piel se eriza con el frío de la incertidumbre. Y entonces, cuando el reloj marca las 3:30 de la mañana, la risa cesa abruptamente, dejando un silencio en su lugar. Me encuentro temblando en la oscuridad, preguntándome si alguna vez volveré a escuchar esa risa infantil o si quedará atrapada para siempre en el abismo de la noche. No hay nada más bonito que escuchar la risa de un bebé, a menos que sean las 3 de la mañana y no tengas ningún bebé. En ese caso, esa risa se convierte en el eco de tus peores pesadillas, un recordatorio de que en la oscuridad acechan horrores que desafían toda explicación lógica. Terror en la noche de los difuntos. El frío del invierno se cernía sobre la Ciudad de México la noche del 11 de noviembre. En un apartamento de una vieja vecindad, los sonidos de la vida cotidiana se desvanecían lentamente mientras la oscuridad se apoderaba de las calles. Sin embargo, algo perturbador estaba a punto de desatar el terror en aquel lugar. Los vecinos del edificio se sobresaltaron al escuchar un estruendo que parecía sacudir las paredes mismas. El sonido de vidrios rotos, sillas siendo arrojadas y golpes resonaba por todo el edificio, como si la ira misma se hubiera desatado en ese apartamento abandonado. Al principio, algunos creyeron que se trataba de una pelea entre vecinos o de un acto vandálico perpetrado por intrusos. Sin embargo, cuando descendieron en masa para investigar, se encontraron con algo mucho más aterrador. El apartamento en cuestión había sido el hogar de un anciano solitario, un hombre que había vivido en soledad durante años, sin amigos ni familiares que lo visitaran. Su muerte, ocurrida en circunstancias misteriosas, apenas había sido un susurro en los pasillos del edificio, y nadie había reclamado su cuerpo ni se había hecho cargo de sus pertenencias. Los vecinos cubrieron los gastos de su funeral y poco a poco se vendían sus objetos. Al ingresar al apartamento, los vecinos se enfrentaron a una escena que desafiaba toda lógica. No encontraron a nadie, ni rastro alguno de actividad humana. En su lugar, descubrieron los restos destrozados de muebles y objetos personales, como si hubieran sido lanzados con furia descontrolada. El aire estaba cargado de una presencia ominosa, como si el espíritu del anciano hubiera regresado para manifestar su ira por la soledad en la que había vivido y por la indiferencia de aquellos que lo rodeaban. Los vecinos se miraron con horror, temiendo lo que podría haber desatado semejante caos en aquel apartamento abandonado. Desde entonces, la vecindad evita pasar cerca del apartamento en la noche del 11 de noviembre, temerosos de despertar la ira del espíritu solitario que aún acecha en la oscuridad, buscando venganza por la indiferencia que sufrió en vida.